Entonces, ¿en marco de qué lo va a apoyar? No simplemente porque le va a brindar algunas recomendaciones, no. Hay un currículum nacional y ahí nos dice nuestro perfil de egreso, ¿no? Que son 11 aprendizajes. Ya luego les voy a mandar este documento, al menos porque ustedes tienen que conocer. Los chicos de secundaria tienen, porque los chicos de secundaria deben de salir con ese perfil de egreso, ¿no? Entonces, Marco nos decía, Miss, porque voy a darle confianza, voy a asesorarlos muy bien. En el perfil de egreso dice de que los chicos deben salir con autonomía, deben salir desarrollando su comunicación, deben manejar las matemáticas, ¿no? Nociones matemáticas. Entonces, Marco va a ir orientado a eso, ¿no? Va a ir orientado a apoyarlos, a ver si de repente el joven no está con la autoestima, cómo va, ¿no? Antes había la parte de OVE se llamaba, ahora se llama tutoría, ¿no? Ustedes, los auxiliares, brindan tutoría en todo momento a sus estudiantes, van a brindar ello. Entonces, ustedes tienen que saber en base a qué voy a brindar la tutoría. Y en los jóvenes y en los niños hay que trabajar mucho la autonomía, que eso les va a llevar a un buen desarrollo de su autoestima, ¿no? Entonces, la planificación es eso, es venir a organizar, es un arte, ¿no? No es que lo hago por hacer, porque como yo ya tengo un objetivo, voy a organizar en base a ello, a lo que yo me quiero proyectar, a esa meta, ¿no? Por ejemplo, mi meta mañana es levantarme, llegar temprano al trabajo, ¿no? Entonces, mi meta ya está, ese es mi objetivo. Entonces, yo ya voy a diseñar, ¿qué tengo que hacer para llegar mañana al trabajo? Ya, dejar mi ropa lista, planchada, tomar mi desayuno temprano, estar unos minutos antes en el paradero porque ahora más que nunca los carros no están saliendo, todos tienen que ir casi semi vacío, entonces me voy a demorar en la fila, qué sé yo, ¿no? Entonces yo ya he hecho una organización, he planeado y cuando llego, sí, llegué 5 minutos antes a mi trabajo, lo logré, ¿sí? Igual es con los estudiantes. Entonces nosotros es un arte planificar, ¿ya? Y también hay que pensar en la planificación una situación de contingencia, porque ¿qué tal si yo planifiqué pero pasa algo? A veces con los alumnos es así. Yo planifiqué bonita mi clase, pero algo me pasa. Ya tengo que tener un supuesto de qué puedo hacer ante esa situación, ¿no? Entonces también tengo que prever, como quien dice, un plan de contingencia, ¿no? Tengo que prever ya qué podría hacer en esta situación, ¿no? Entonces, vamos a quedarnos con el concepto que planificar es un arte, ¿no? Que me permite organizar acciones para poder lograr un objetivo, ¿sí? Entonces, a eso es lo que se refiere planificar. Es un arte que me permite organizar las acciones para poder lograr un objetivo, ¿no? Entonces, y eso lo vamos a aplicar en nuestra vida diaria, lo vamos a aplicar con los estudiantes, con la atención a los padres de familia, ¿no? Cuando ustedes tengan con los padres también igual, ¿no? Hoy día voy a trabajar con tal papá, voy a hablar con tal papá, ¿qué voy a conversar con el papá? ¿Qué materiales voy a traerle para que estos padres vayan comprendiendo? En la secundaria es un poco penoso, ¿no? Porque los padres ya no están mucho con sus jóvenes, ¿no? Ya son los jóvenes solos y a veces los mandamos a llamar y los jóvenes a veces no le dicen a sus papás, ¿no? Y no vienen los padres o los padres están trabajando y no hay quien, ¿no? Entonces, en la secundaria es donde se comienza a debilitar ese trabajo con los padres. Son pocos los padres que son comprometidos, ¿no? Que están ahí en las escuelas, que vienen a preguntar al auxiliar, que vienen a preguntar a los profesores, ¿no? En el inicial sí, todos los días vemos a la mamá, por lo mismo que son pequeños, ¿no? Y están a su lado. De ahí sí podemos hacer un trabajo perenne con los padres. Una de las debilidades que hay en el inicial, que los auxiliares nos ayudan a trabajar, es primero la
la puntualidad, porque a veces ya llegan corriendo con los niños, y otros son sus loncheras, ¿no? Las loncheras son, la mayoría tiene comidas ocasionales nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar trabajando constantemente. Y en la secundaria, pues los jóvenes por lo general llegan solos. Entonces ahí tenemos que planificar acciones con esos padres de familia, ¿no? Bien, voy a tratar, a ver, vamos a compartir un PPT sobre un poco para lo que nos podamos ver y qué nos dice nuestro diseño sobre planificación, ¿ya? ¿Dónde está? A ver, espero que lo puedan, me dicen si lo están observando. Está. Listo, ¿lo pueden ver? Sí, sí, yo sí. Ok, ok. Bien, entonces aquí nos dice qué cosa es una planificación curricular, qué es lo que ustedes van a trabajar, ¿no? Nosotros vamos a hacerlo porque ustedes también como auxiliares deben de conocerlo, ¿verdad? Entonces, la planificación, como dice ahí, pedagógica, ¿no? Es una práctica de organizar, ¿no? A través de un documento que nosotros tenemos en la escuela. Y esta planificación va a ser a largo plazo y también a corto plazo. Cuando ustedes estén en la escuela, sus directores les van a decir, a ver, por favor, nos van a hacer su planificación de trabajo para todo el año, les van a pedir, ¿no? Eso es lo que les van a decir. Como auxiliares les van a pedir eso. Vamos a hacer su planificación para todo el año. Y ustedes tienen que, para eso, ahora vamos a ver cuáles son los elementos para planificar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver, proyectarnos, ¿no? En el segundo párrafo nos dice que ambas planificaciones que organizamos, proyectamos y planteamos por escrito nuestras intenciones y acciones educativas para un determinado periodo, ¿no? Yo lo voy a organizar, yo lo voy a plantear, voy a decir mis acciones, que yo me proyecto con mis chicos para este año y lo voy a hacer en las escuelas, ¿no? Les cuento, trabajan por bimestres o por trimestres, ¿no? Cuando nosotros éramos estudiantes, se trabajaba por bimestres, ¿no? Ahora hay muchas escuelas que ya trabajan por trimestre, las que son mamás, las que son hermanas, deben de saber que tienen sus hijitos, ¿no? Trabajan por trimestre. Entonces, cuando a ustedes como auxiliares le pidan su planificación, ¿no? Allá. Cuando me digan qué cosa es planificar, voy a hacer mis acciones. ¿Cuál va a ser mi trabajo que voy a hacer con mis estudiantes, ¿no? Para todo el año. Cuando me digan una planificación anual, allá de todo el año, y ahí yo voy a organizar mi planificación, ¿ok? Es una proyección. Ahora, toda planificación tiene sus características, ¿ya? Tiene características. Una planificación es flexible, por ejemplo, ¿no? Es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque se puede cambiar, ¿no? De acuerdo al contexto. Por ejemplo, nosotras que hemos empezado este año, las maestras, habíamos planificado ya nuestro trabajo en algunas acciones, pero miren, ante esta situación todo cambió, ¿no? Y hemos tenido que reestructurar nuestras planificaciones para el trabajo con los niños, ¿no? Con los estudiantes. Entonces, la planificación es otra característica, es que la planificación es una hipótesis de trabajo, ¿ya? Es una hipótesis. No quiere decir, ya, yo he planificado esto, tiene que hacerse así. No, la planificación puede variar, va a variar de frente al contexto, de acuerdo a las situaciones que se pueden suscitar, ¿ya? Entonces, esa es otra de las características que tiene, ¿no? Entonces, no hay que pensar, ya, yo planifiqué así, así tiene que ser, ¿no? No importa, si yo veo que
¿Está pasando esto? No, no importa. Igual yo tengo que hacerlo así. No, la planificación tiene esa característica también. Y aquí nos dice en qué se basa la planificación. Cuando ustedes planifiquen, ¿no? Aquí dice la planificación de la práctica pedagógica se fundamenta en 3 aspectos importantes. ¿Ya? Uno de los aspectos es conocer cuáles son las necesidades e intereses de nuestros niños, ¿no? Los niños de inicial, ¿cuáles serán sus necesidades e intereses de estos niños? Igual de los jóvenes de secundaria, ¿no? Cada edad es distinta, cada edad tiene diferentes intereses. A un niño de 11 años tiene otras necesidades, están, por ejemplo, con todo el cambio de la pubertad, entrando a la adolescencia, ¿no? Están con sus cambios, ellos tienen otras necesidades de atención. A un chico de 14, 15 años que ya está viviendo plena adolescencia. Igual con los niños de 3 y 5 años, ¿no? Los niños de 3 tienen otras necesidades de aprendizaje, tienen otros intereses. Los niños de 5 ya tienen otras también. Entonces, yo para hacer mi planificación tengo que tener en cuenta cuáles son las necesidades y los intereses de mis estudiantes, ¿ya? Otro de los elementos para planificar, ¿cuáles son las características de desarrollo y de su contexto de mis estudiantes? ¿Cuáles serán esas características de su edad? Para eso yo tengo que investigar. A ustedes le van a decir, tú vas a ser auxiliar de 5 años. Entonces, la auxiliar de 5 años tiene que saber cuáles son las características de desarrollo del niño de 5 años, ¿no? ¿Qué puede hacer un niño de 5 años? Ya un niño de 5 años ya habla correctamente, ya dice oraciones. Un niño de 5 años ya hace uso de sus servicios higiénicos. Ya el niño de 5 años tiene autonomía. Ya el niño de 5 años puede razonar para responder preguntas. XXX, ¿no? Yo, en mi carpeta, cuando ustedes sean, ya estén trabajando como auxiliares, o si alguno ya trabaja, tienen su folder y ahí dice características del niño de 5 años o características del adolescente de 13 años. Porque a ustedes le van a designar, a ustedes le van a decir, tú te vas a hacer cargo de 5 años, tú te vas a hacer cargo de primero de secundaria, te vas a hacer cargo. En primaria tenemos auxiliar por lo general primero y segundo grado nada más, ¿no? En los otros grados no trabajamos mucho con auxiliar, ¿no? Y en la secundaria sí, se trabaja con auxiliares, ¿no? Entonces, cuando nos designe y nos diga, ya tú vas a trabajar con los jóvenes de segundo de secundaria. Entonces, el auxiliar va a tener que tener conocimiento de cuáles son las características de un joven de 12 años, ¿no? Qué cosa que en lo biológico, en lo intelectual, en lo emocional, cómo es un niño de acuerdo a los documentos que tenemos, ¿no? Eso sería un marco general, porque luego yo voy a mirar a mis estudiantes y a mis niños y voy a saber si eso que dice los aportes, ¿no? Teóricos, es cierto, porque de repente ahí dice en inicial que el niño ya habla fluido, pero yo tengo en mi aula, los niñitos que vienen al aula, no todos hablan fluido, hablan todavía en diminuto, otros no tienen la idea completa, entonces yo ya estoy viendo mi realidad, por eso es que el otro nos dice, y del contexto, ¿no? Por eso dice las características de desarrollo y del contexto, porque yo tengo que ver mis características generales de desarrollo, de acuerdo a Piaget, que es el que nos dice las características de desarrollo de los niños, ¿no? Y de los jóvenes, en las etapas, en los estadios de desarrollo. Entonces, yo ahí me dan un marco teórico, pero a ver, ¿este marco teórico será cierto? ¿Responderá a mi realidad? ¿Mis alumnos de 5 años estarán teniendo estas mismas características?
dice que el joven tiene esta característica, ya hace operaciones mentales, ya tiene el trabajo más simbólico, los adolescentes, ¿no? Entonces, a ver, ¿será cierto? Esto estará pasando en mi aula y ahí yo voy a contrastar, ¿no? Voy a contrastar. Teniendo en cuenta eso es donde yo comienzo a planificar. Ah, ya no. Voy a conversar con la Miss o yo como tutor en secundaria, sobre todo tienen ellos más individualidad porque ellos son los tutores, también trabajan mucho lo de tutoría, ¿no? Junto con el tutor de aula. En cambio, en inicial, las maestras son las que más llevan la tutoría, ¿no? Y las auxiliares son las que le apoyan en ciertos aspectos, nada más. Pero también podría decirle a su profesora, ¿no? Profesora, mire, ve, Juan, a veces la profesora tiene tantos niños y la auxiliar está para eso, para apoyar a la profesora, ¿no? Miss, mire, ve, Elías está hablando así, lo ha escuchado, Miss. Entonces, porque, porque Miss, mire, en 5 años, sus niñitos ya debería decir así. Entonces ya la profesora entra en un diálogo con la auxiliar, ¿no? Y la auxiliar puede sugerirle, sí, Miss, mire, yo he visto o yo he buscado esta información, de repente le puede servir. Porque la función del auxiliar es eso, ¿no? Es auxiliar al docente en el cuidado de los estudiantes, ¿no? Antes se tenía que el auxiliar hacía los trabajitos manuales, que el auxiliar en inicial sobre todo, ¿no? Que el auxiliar tenía que hacer las tareas, ayudar a hacer los cuadernos, ya no hay cuadernos en inicial, a las auxiliares las ponían a elaborar las manualidades, nada más, ¿no? O llévalo al baño, tráelo al baño, pero esa no es su función solamente del auxiliar, ¿no? La auxiliar ahora tiene que ayudar en la atención de sus estudiantes. Entonces, para ayudar a la atención de los estudiantes, la auxiliar tiene que conocer también las características de sus niños, ¿no? Igual en la secundaria. El auxiliar no solamente es el que pasa y toma la lista nada más, ¿no? No solamente su función es tomar asistencia, si no, no se le diera todos estos cursos a ustedes, ¿no? En la práctica, lamentablemente, hay veces está pasando eso, pero no, ustedes deberían estar aportando también en el apoyo del desarrollo de los chicos. Entonces, ustedes pueden, con el tutor, ¿no? Por ejemplo, los de secundaria igual, con el tutor de aula. Mire, profesor, Jaime está así muy calladito, está veo que se aísla, profesor, no sé si usted se ha percatado de eso. Y hay veces el profesor en secundaria peor, son más niños, ¿no? Más estudiantes. Entonces también igual. Así, pues, tienes razón, ¿no? Entonces, ustedes los auxiliares son nuestros aliados, son nuestros ojos cuando no estamos, porque el tutor tiene horas nada más en la secundaria, en las clases, ¿no? Entonces, el auxiliar es aquel que le va a brindar esas orientaciones, ¿no? Entonces, el profesor podrá tomar algunas medidas reparadoras conjunto con la participación de ustedes. Entonces, para poder, hacer una planificación, ustedes también como auxiliares, es ver también las características de sus niños, ¿no? Que ustedes conozcan las características de la edad y de su contexto, ¿no? Por ejemplo, Juliaca no debe ser igual el contexto que otra población que tienen dentro de Puno. Discúlpenme la ignorancia que no conozco todas las pequeñas provincias que tienen allá, ¿no? Pero por lo general no son las mismas, ¿no? No son las mismas características. Pueden estar en el mismo departamento, pero cada distrito, cada provincia tiene diferentes características, ¿no? Entonces, yo tengo que ver esa situación. Y por último, ver los aprendizajes que están establecidos en el currículo nacional, ¿no? El CENEP son las siglas del Currículo Nacional de Educación Básica. Entonces, yo tengo que saber, si bien ustedes no son los docentes, pero muchas veces cuando un docente falta, ¿quién entra en el aula? ¿Quién se queda? Se queda el auxiliar, ¿verdad? Entonces, ustedes también deberían de conocer, saber qué aprendizajes son los que los estudiantes tienen que desarrollar, ¿no? Ustedes no programarán la clase, no harán la planificación de las clases, porque eso no es su competencia, eso es del docente, pero ustedes sí tienen que saber. Por ejemplo, algún profesor se va a ausentar y por lo general
ahora nos piden que dejemos, o siempre tendría que haber sido así, nos piden que dejemos la planificación. Sabemos que no es función del auxiliar entrar y reemplazar la clase, quien tendría que entrar es el director. Pero muchas veces el director está ocupado. Entonces, ¿quién se tiene que quedar en esa aula que está vacía para que los chicos sean atendidos? El auxiliar, ¿no? El auxiliar es el que se queda en esas aulas, tanto de primaria, secundaria y inicial. Entonces, la maestra, la auxiliar, si no tiene ese conocimiento, ustedes van a hacer un grupo de auxiliar diferente, por ejemplo. Ya están ustedes formándose, están viendo, ¿no? Si el profesor de repente no se los pide, pero ustedes ya sí van a estar teniendo en cuenta estos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa también es su función de ustedes. Los auxiliares tienen una norma, ¿no? Y ahí están establecidas sus funciones. En otro momento les voy a compartir sobre ello, ¿ya? Porque creo que y ahí vamos a ir viendo qué es lo que ustedes tienen que hacer, cuáles son sus orientaciones, ¿ok? Entonces, cuando yo planifico, ¿no? Cuando yo planifico, tengo que ver estos aspectos. Tengo que conocer cuáles son las necesidades e intereses de mis estudiantes, cuáles son las características de desarrollo de mis niños y también las características de contexto, y cuáles son estos aprendizajes que están en el CENET. Tengo que revisar, tengo que saber más o menos qué cosas tendrían que aprender un niño, para de alguna manera, en el caso de ustedes, de repente, más la parte de personal social, ¿no? Ustedes no tendrán que ver tanto con las otras áreas, pero de repente considero desde mi punto de vista que sí, de personal social, que tiene que ver todo con tutoría, ¿no? Entonces, pienso que por ahí ustedes pueden sí conocer ese aspecto, ¿no? Desde mi punto de vista. Bien, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, por favor? Voy a dar unos minutos a ver para que, en base a lo que hemos trabajado esta primera parte, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Aquí me hizo una pregunta. A ver. Ya, acerca de la planificación es anual, ¿verdad? Ahora, ¿existe algún tipo de factor o algún aspecto que puede hacer que este plan pueda cambiar? O sea, ¿puede ser variable el plan o se tiene que acoplar sí o sí a lo que tú te propones al inicio de todo eso? Por eso les decía, ¿no? Gracias por tu pregunta. Por eso les decía, ¿no? Que la planificación es flexible, ¿no? Es flexible. Y es una hipótesis de trabajo, ¿ok? Gracias por tu pregunta. Es una hipótesis de trabajo. Yo voy a planificar teniendo en cuenta estos elementos, ¿no? El trabajo con mis estudiantes de aquí para todo el año, ¿no? Como yo tengo que ver mucho, como les decía, de tutoría, miraré mucho lo que dice personal social, ¿no? El área, y comenzaré a observar qué dice esas competencias para yo poder saber, ¿no? De todas maneras, qué aprendizaje mis niños tienen que tener. Y yo voy a ir proyectándome, ¿no? ¿Qué voy a trabajar como auxiliar con mis estudiantes? ¿No? ¿Qué puedo trabajar? Y yo voy a poner ahí en mi planificación aquellos aspectos que yo pienso desarrollar. Pero como dice, puede pasar algo, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué se nos podría pasar con los jóvenes? A ver. De repente, por ejemplo, estoy observando que hay muchos chicos, yo había pensado tocar sobre, a ver, un tema sobre drogas de repente o sobre sexualidad. Yo había pensado trabajar con ellos más adelante todavía porque considero que todavía primero hay que ver otros temas. Pero de repente yo ya estoy viendo que los chicos están enamoradizos, que ya están pensando en la chica, que se están fastidiando, ¿no? Estoy observando eso, por ejemplo, en secundaria, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? No voy a esperar hasta de repente mayo, junio, que había
planificado desarrollar esa temática, ¿no? Con ellos, o hacerles pequeñas charlas o dialogar con ellos. No voy a esperar hasta ahí. Si ya estoy observando que ahorita, además que hemos entrado, por ejemplo, en clase en abril, ya estoy mirando que están los chicos con las chicas que están ahí de enamorados, ¿no? Entonces voy a tener que adelantar esa temática porque voy a tener que trabajar con ellos, orientarlos, porque ustedes saben en secundaria muchas veces los jóvenes, los estudiantes no tienen mucha confianza con los papás, ¿no? Entonces se dejan orientar más por los amigos. Y si en nosotros se encuentran esas temáticas, no de manera de manera amical con ellos, entonces va a ser diferente, ¿no? Esas cosas pueden pasar. Igual con los niños de inicial, ¿no? Si yo estoy viendo de que todavía para junio voy a trabajar con las mamás las loncheras, porque voy a ir viendo cómo van las loncheras, voy a decir a la maestra, ¿no? Para que ella haga hincapié en ese tema. Entonces, pero veo que desde marzo que empezaron las clases, en la lonchera todos los días hay yogur, todos los días hay cereal, o simplemente mandan más comidas elaboradas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle la alerta a la profesora. Profesora, mire, hay mucho, en las loncheras hay mucha comida ocasional, ¿no? Le sugiero a usted de que podamos trabajar con las mamitas, ¿qué le parece si hacemos esto, ¿no? Y entonces he cambiado porque de repente normalmente eso lo pude trabajar más adelante, qué sé yo, ¿sí? Entonces, con esos ejemplos podemos decir que la planificación puede ser cambiante, pero que sí tenemos que tener algo planificado, ¿sí? Tenemos que tener algo planificado porque nosotros no podemos empezar así improvisando, sino que tenemos que tener algo planificado. Que en el camino se va a ir reestructurando, sí, se puede reestructurar por los acontecimientos que puedan estar surgiendo, por lo que pueda estar pasando, ¿ok? Entonces, eso sí es bastante flexible. No es rígida la planificación, ¿no? Antes se pensaba así, les cuento, como maestra se pensaba así. Cuando hacíamos una planificación decíamos, estos temas tengo que tratar. Y entonces todo el colegio tenía que estar trabajando eso. Ahora no, ahora hay que responder a estos elementos que yo les acabo de mencionar, ¿no? Los intereses de los chicos pueden variar, sus necesidades pueden variar, como les mencionaba con los ejemplos, ¿no? De repente, en secundaria los jóvenes están agrediendo demasiado, se están jugando brusco, no están respetando a las señoritas, ¿no? Entonces, yo había pensado hablar de ello más adelante, pero estoy viendo que ahora está pasando eso. Tengo que atender esa necesidad. No puedo dejarlo para cuando ya lo había pensado hacer, ¿no? Porque mi planificación dice que sea en agosto. No, tengo que hacerlo cuando se requiera. Por eso los elementos aquí que les he señalado en el PPT son bien claros, ¿no? Tiene que estar basado a las necesidades y a los intereses de nuestros estudiantes, ¿ok? No es lo que el maestro quiere, sino es lo que nosotros vemos en base a ellos, ¿ya? Bien, ¿está bien así, Marcos? Marcos fue el que me preguntó, ¿no? Sí, ok. A ver, ¿quién más? ¿Otra pregunta? ¿Cómo vamos? Yo, profesora, una pregunta. Sí. En lo que es investigar, conocer las características de cada niño, sus necesidades, en mi caso, si fuera en educación en inicial o en primaria, si nos toca un niño con habilidades diferentes. Claro, exacto. Por eso, muchas gracias, Flor. Por eso es importante conocer las características para planificar. Si me toca, yo no sabía que me iba a tocar un niño con necesidad especial, ¿no? Con necesidad educativa. Yo normalmente había planificado pensando que todos mis niños están bueno, valga el término inadecuado quizás que voy a usar, disculpe, es lo ideal, ¿no? Un desarrollo normal. Pero tengo un niño que viene con una necesidad especial. Entonces yo voy a tener que
averiguar sobre la característica de cómo es un niño autista o cómo es un niño con síndrome de Down, ¿no? Ahora, en estos tiempos, hay bastante autismo, ¿no? Hay bastante autismo. En una época había bastante niños con síndrome de Down. Ahora, en cambio, la población de autismo ha aumentado. Y es algo que no se observa tan fácilmente. Los padres todavía se dan cuenta después de los 5 años, muchas veces, ¿no? Porque también es la edad donde más o menos ya terminan de demostrar sus características. ¿Ok? Antes, por algunas acciones se supone, se presume que el niño puede tener autismo, ¿no? Pero después de los 5 años, ya recién los padres van viendo más marcadas las características, ¿ya? Entonces, es por eso, si yo ya sé que tengo un niño con síndrome de Down, o con autismo, o con otra necesidad educativa, yo tengo que reformular mi programación, ¿no? ¿Cómo voy a atender a estos niños? ¿Cómo voy a brindarles las atenciones? ¿Cómo voy a hacer que sus compañeros también lo reciban? Acuérdense que nosotros estamos trabajando sobre la equidad, sobre la igualdad, ¿no? Y tenemos que desarrollar esas acciones en la escuela con nuestros niños. Entonces voy a tener que ver, orientar cómo vamos a trabajar con todos los demás para que lo traten como un niño más, ¿no? No como, ay, pobrecito, hay que tenerle más cuidado. No, él es un ser humano que necesita que lo traten por igual. ¿Que vamos a tener algunos acuerdos, algunos cuidados? Sí, pero no es que todos vamos a estar sobre él preocupados o protegiéndolo, no, ¿no? Tenemos que permitir que ese niño con esa necesidad educativa también se sienta autónomo, también se sienta que él puede valerse por sí mismo, pero que sí todos los demás estamos atentos, ¿no? De acuerdo a su necesidad, para respetarlo ante esa situación, ¿no? Por ejemplo, a los niños autistas no les gusta mucho el ruido, ¿no? El ruido los incomoda. Entonces, también en el aula ya sabremos esa característica y trataremos de respetar eso que ellos necesitan, ¿no? Igual, entonces los niños de síndrome de Down hay diferentes características. Por eso es importante que ustedes conozcan las características, porque el autismo tiene sus niveles, el síndrome de Down tiene sus niveles. Si el niño es sordo, también, ¿no? Cómo comunicarnos con ellos. Eso también es tiene que responder a ello. Ok, es por eso que es importante que se conozcan las características de desarrollo y las necesidades de nuestros estudiantes, ¿ya? A ver, otra consulta. Profesora, tengo una pregunta. En una planificación que realizamos, ¿quiénes deben ser nuestros principales aliados? Por ejemplo, ¿no? En las escuelas o colegios sucede bastante, a veces se nota lo que es el bullying, lo que es el racismo y entre otros. Así es. Nosotros tenemos que tener aliados, ¿no? La escuela siempre entrelaza aliados, que son, por ejemplo, el MINSA, la posta médica, ¿no? Con el centro de salud más cercano, porque ahí tenemos psicólogos, ¿no? Tenemos psicólogos que nos pueden brindar la orientación. De repente no pueden ir al colegio a hacer la charla, ¿no? De repente son muy pocos, no sé cuál es la realidad, por ejemplo, en las provincias, ¿no? Pero nuestro primer aliado hoy en día se llama, que nosotros ya tenemos bastantes aliados estratégicos con las diferentes organizaciones. En el caso Educación y Salud han hecho una alianza, ¿no? Son dos entes que se tienen que aliar para poder brindar la atención a los estudiantes. Por ejemplo, ahora en Inicial han hecho la anemia, ¿no? Han comenzado a hacer campañas de anemia bastante. Hace 2 años ya que se está trabajando, o 3, desde el 2017, que se está trabajando bastante para poder mejorar
la anemia en los chicos, ¿no? Para que se erradique la anemia en los niños menores de 3 años. Ahora lo han ampliado también a los estudiantes menores de 5 años, ¿no? Igual en la secundaria también, en la primaria les están colocando también las inyecciones ante el papiloma, ¿no? Para que se protejan del cáncer de cuello uterino, por ejemplo, ¿no? Y así, las alianzas están dadas. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es recurrir a esas alianzas, ¿no? Tenemos que ir al centro de salud, a hacer las coordinaciones, para que venga la enfermera, ¿no? A hablarles de acuerdo a la necesidad que tengan sus estudiantes, ¿no? Si vemos que hay bullying, tendré que ir a buscar al psicólogo para que venga a hacer charlas, ¿no? Si veo que hay desnutrición, no hay nutrición, tendré que ir a traer al nutricionista, ¿verdad? Si veo sobre las vacunas, sobre otras temáticas, por ejemplo, la alimentación, voy a traer a la enfermera, a un doctor, ¿no? Y están dentro de las competencias que trabajamos nosotros como maestras, ¿no? Los chicos de secundaria deben tener una vida saludable. Hoy en día se está apostando mucho por una alimentación sana, ¿no? Y dice cuerpo sano, mente sana, para trabajar mucho también la parte de salud mental, ¿no? Es algo que en nuestro país se está adoleciendo, entonces también es una necesidad de aprendizaje. Por ejemplo, en estos días he estado viendo la programación en Aprendo en Casa, no sé si ustedes tienen niños pequeños, ¿no? De primaria, han estado trabajando mucho sobre las emociones en los diferentes grados, 3er grado, 5º grado, 6º grado, han estado trabajando mucho sobre las emociones, que reconozcan sus emociones, cómo las tienen que controlar, incluso ahí han estado brindando los ejercicios que tienen que hacer yoga, ¿no? O ejercicios que los relaje para que no se estresen, y eso también nos sirve a nosotros. Miren, qué importante que ahora estén tocando esas temáticas. Nosotros adolecemos de eso, por eso nuestra salud mental a nivel nacional está bastante alterada, ¿no? Porque no controlamos emociones, si estamos molestos, plum, explotamos, y en la ira, por eso que ahorita no escuchamos mucho de que están matando, ¿no? A hijos, a esposas, no estamos escuchando en las noticias, ¿no? Pero porque estamos con la pandemia, ahorita todo eso. Pero ha habido bastante de ello. Entonces, por eso es importante reconocer las necesidades, los intereses, como tú lo dices, ¿no? Si veo que hay bullying, es porque algo está pasando con esos estudiantes, con los que lo generan y con los que lo reciben, ¿no? ¿Por qué? Porque los que lo generan están teniendo algún tipo de agresión o han tenido algún tipo de agresión y por eso ellos agreden, ¿no? Y los que lo permiten es porque son chicos de repente muy sumisos, poco confianza en ellos mismos, poca confianza con sus padres, no le cuentan a los papás. Y también está pasando algo con esos jóvenes. Entonces, tanto el que emite y el que recibe tiene ciertas dificultades, ¿no? Entonces, por eso es importante ustedes lo que van a ser muy observadores, tienen que tener ese ojito pedagógico, tienen que estar observando siempre. Lamentablemente antes quizás no estábamos tan atentos a las necesidades de nuestros estudiantes, ¿no? Simplemente veníamos pensando en que yo tengo que impartir esta clase, tengo que ver orden y no me estaba deteniendo a mirar. Eso es lo que necesitan mis estudiantes. Eso es lo que están necesitando mis alumnos. No, veníamos pensando en que tienen que estar ordenaditos, tienen que estar sentaditos, tienen que saludar, tienen que, ya, porque son lo que, así tiene que ser, ¿no? Pero nos hemos sentado a preguntar, justo como les digo ahora en estas actividades que están haciendo en Aprendo en Casa. Bueno, yo las miro porque tengo mi niña pequeña y además me quedo mirando las otras programaciones. Como les digo, también capacito a maestras y me quedo observando. Y ahí me ha gustado ver que en esta semana han trabajado eso de las emociones, ¿no? Y es un tema muy puntual para el desarrollo de la persona, ¿ok? Bien, me voy a ir por otro tema después. A ver, dígame, vuelvo a mi tema. ¿Algo más sobre planificación?
Entonces, ¿alguien me puede dar una idea fuerza sobre este tema? Quiero que de lo que todo que hemos compartido, a ver, ¿quiénes me pueden hacer una conclusión de lo que hemos compartido en este primer? Antes que se nos acabe, para tomar unos minutos y seguir con el siguiente bloque. A ver. ¿Quién me puede hacer un resumen de lo que hemos compartido? Ya hemos tenido el concepto de planificación, hemos tenido sus características y cuáles son sus elementos. Hemos hecho 3 temas ahora, ¿no? ¿Quién me puede decir en resumen ello? A ver. Chicos, así va a ser la participación, ¿ya? Siempre yo voy a dar y voy a preguntar. Y por esta vez estoy dejando que siempre quiero que sean voluntarios, pero la idea es que todos participen. Acuérdense que es uno de sus acuerdos, ¿sí? En resumen, ¿qué es lo que hemos comprendido? ¿Quién me da estas ideas? A ver, unos minutos les dejo para que organicen sus ideas, a ver. Profesor, algo corto. A ver, Flor. Que tenemos que estar siempre bien organizados, ¿no? Elaborar, ¿no? Y también improvisar. Tenemos que estar preparados para cualquier cosa, ¿no? Conocer todas las necesidades de los niños, ¿no? Tanto como los niños y los jóvenes. Estar ahí, metidos, ¿no? Algo por ahí, profesor. Ok, Flor, muchísimas gracias. Ya se quedó con una idea, ya hoy día ya sabe ya. Y eso también en la práctica, ya en su casa también pueden hacer lo mismo. Voy a planificar mis acciones con mis hijos, ¿no? Ahí veo que varias son mamitas. Con mis hijos, voy a ver qué voy a hacer hoy día para que todo funcione bien, porque lo que yo quiero es que haya armonía. Entonces, voy a ver qué cosa tengo que hacer. ¿Y cuál es mi objetivo? Que todos vivamos en armonía en mi hogar, ¿no? Que no haya para que reniegue a la hora de comer, hacer la tarea, mandarles a hacer sus responsabilidades. Yo como mamá soy la que planifico esa acción. Entonces, eso que planifico como mamá también lo voy a llevar en la práctica ya laboral, ¿verdad? Bien, y para eso tengo que saber cuáles son sus necesidades e intereses de mis chicos. Si yo sé que a mis hijos no les gusta una comida o un plato, claro, yo sé que lo deben de comer porque les nutre, pero también no se los voy a poner siempre, ¿no? ¿Qué me va a generar eso? Conflicto, 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 ¿verdad? Entonces, todo eso hay que ir observando también, ¿sí? Bien, gracias, Flor. ¿Quién más? A ver, otro resumen, otra idea, fuerza. Aquí me hice un resumen algo breve. Ya a ver, como ya dijo, siempre reconociendo las necesidades, los intereses, sabiendo cuáles son las características del niño, del joven que tenemos a cargo, por decirlo de alguna manera. Y como al comienzo también dijimos, organizar. O sea, ¿qué es aquello que queremos lograr en cada uno de ellos, en cada uno de los niños? O sea, viendo las necesidades, conociendo las características, ¿qué es aquello que queremos lograr? Claro que siempre tiene que ser algo para bien. Eso sería todo. Ok, muy bien, listo. Ya tengo otra idea, fuerza de Marco. A ver, ¿quién más? A ver. ¿Quién más? Bien. Van 2 ideas fuerzas, chicos. Ok. Voy a respetarlos por esta vez, por esta primera clase. ¿Ya? A la próxima no lo tomen como, no lo quiero amenazar. A la próxima voy a llamar, ¿sí? Por los nombres voy a llamar. Ya los que siempre participan muy bien, gracias y lo van a seguir haciendo, no se limiten a ello, pero también quiero escucharlos a los demás.
¿sí? Entonces, en esta primera parte, esta segunda parte, nos vamos a quedar claro con esta parte de planificación. ¿Qué es la planificación? ¿Cuáles son sus características de toda planificación? ¿Cuáles son los elementos? ¿Sí? Puntual. Entonces, por favor, cada uno de ustedes van a anotar así, ¿ya? Concepto de planificación. ¿Ok? ¿Sí? Primero, concepto de planificación, que lo hemos conversado desde el principio. Segundo, características de la planificación. Lo hemos dicho, ¿no? Lo he dicho varias veces. Y tercero, ¿cuáles son los elementos para planificar? ¿No? Que son estos tres últimos que hemos comentado. ¿Sí? Bien, nos vamos a dar unos minutos para volver a, aunque no me han cortado, qué milagro, que eso no me ha cerrado la, ya tenemos más de 40 minutos. Bueno, entonces vamos a hacer un corte, ¿ya? Vamos pensando en esas tres, en esos tres aspectos, esas tres preguntas, y voy a generar otra vez la reunión para seguir trabajando el tema de estrategias. ¿Está bien? ¿Sí? Y ahí de repente tomamos un poquito de agüita y qué sé yo. ¿Ya? Yo también estoy tomando mi refresquito. Ok, listo chicos. Nos vemos en un momento.